No sé si alguna vez le ha pasado a usted que le han contado una historia que a lo mejor no entiende su significado. No sé si le ha pasado esto. Usted escucha una historia y dice, no entiendo bien qué significa. Y a veces así eran las parábolas de Jesús, hermanos. Y hoy vamos a estar hablando de quizá la parábola más famosa. ¿Qué es una parábola? Yo le decía esto la semana pasada, porque a lo mejor si usted no está muy familiarizado con las parábolas de Jesús, usted se preguntará, bueno, parábola me suena como a matemáticas, ¿verdad? A lo mejor los que vieron matemáticas en prepa se acordarán que hay un tema que se llama parábolas, pero no tiene nada que ver con matemáticas esto. Una parábola es una historia que Jesús contaba, es una historia de la vida cotidiana para enseñarnos sobre una verdad espiritual. Esta es una definición de parábola. Son historias que Jesús utilizaba para hablarnos de una verdad espiritual. Y quizá la historia que Jesús contaba, que es más popular, es la parábola del sembrador. En esta parábola del sembrador, hermanos, es la historia de un hombre que salió a sembrar. Un hombre que salió a sembrar. ¿Se sabe la historia del sembrador? La parábola del sembrador. Y dice la historia, hermanos, que en esta parábola un hombre salió a sembrar y tenía la semilla y la empezó a esparcir, y parte de la semilla cayó a ver si se sabe la historia, entre las piedras, ¿sí piedras dijiste? En los pedregales, en las piedras. Otra parte cayó entre los espinos. Otra parte cayó en buena tierra. Y número 4, la otra parte cayó en el camino. Entonces Jesús cuenta esta historia, dice, imagínense a Jesús, yo quiero que se imagine a Jesús enseñando, y dice Jesús, había un sembrador, tomó la semilla. ¿Alguien aquí ha sembrado, hermanos? Okay, hay varios que han sembrado, entonces no me las voy a dar de experto hoy porque nunca he sembrado en mi vida. Si tiene dudas sobre cómo sembrar, pregúntele a los que alzaron la mano. Pero dice la historia de Jesús, hermanos, que el sembrador tiró la semilla y una parte cayó de la semilla. Algunas semillas cayeron en el camino, otras cayeron en las espinas, otras cayeron en las piedras y otra parte de la semilla cayó en buena tierra. Ahora, usted y yo no tenemos que ser expertos para saber dónde debe caer la semilla para que florezca, para que dé fruto, ¿verdad? Usted y yo sabemos que si la pone en la carretera no va a dar fruto, si la pone en los espinos no va a dar fruto, si la pone en las piedras no va a dar fruto. Esta historia la conocemos, pero ¿qué quiere decir? Esto era lo que se preguntaban los discípulos de Jesús en Mateo capítulo 13, que es ahí donde vamos a estar. Mateo capítulo 13, aquí está la cita, Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9, es donde Jesús cuenta la historia. Había un sembrador que salió a sembrar y la semilla cayó en 4 diferentes lugares. Y los discípulos, hermanos, quizá como nosotros, se preguntaban, pero ¿qué quiere decir la parábola del sembrador? ¿Qué quiere decir que la semilla haya caído en diferentes lugares? Y bueno, en los versículos del 18 al 23, Jesús explica lo que significa la parábola del sembrador. Prácticamente, hermanos, lo que Jesús explica es que la tierra, el lugar en el que cae la semilla, ¿qué es? ¿Alguien se acuerda? El lugar en el que cae la semilla es el corazón de la gente. Hay gente que tiene corazón de piedra, hay gente que tiene corazón de espinos, hay personas que tienen corazón duro como el camino, y hay personas que su corazón es buena tierra, y la palabra, la semilla, hermanos, va a florecer ahí. Y quiero hablarle de esto rápidamente. Primero, la semilla cayó junto al camino. La semilla cayó junto al camino. Y dice en la explicación que Jesús da, sus discípulos, como le digo, sus discípulos también le preguntaron, oye Jesús, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que la semilla haya caído junto al camino? Y Jesús, en los versículos del 18 en adelante, explica, y él dice, la que cayó en el camino es la que oye la palabra de Dios, pero no la entiende. Escucha de la palabra de Dios, pero no entendió el mensaje. Ahora, yo le pregunto esto a usted. ¿Es difícil, hermanos, entender la palabra de Dios? Es difícil entender la palabra. ¿Qué es? Cuando Jesús dice aquí, hay personas que escuchan de la palabra de Dios, pero no la entienden. ¿A qué se referirá, hermanos?
Y yo creo, hermanos, que porque dice aquí a qué tipo de palabra, porque hay a lo mejor algunos textos que son difíciles de entender. Pero yo no creo que Jesús esté hablando de los misterios de los pasajes difíciles y de la interpretación de los pasajes difíciles. No está hablando Jesús de los que no entienden Apocalipsis, por ejemplo, o de los que no entendemos Apocalipsis. No, hermanos, dice aquí la palabra del reino. Versículo 18, no entienden la palabra del reino, es decir, no entienden el mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación es muy sencillo, hermanos. El mensaje de salvación es muy sencillo. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué hay personas que escuchan de la palabra de Dios y no la entienden? Y el problema, hermanos, no está en que no se entiende porque es difícil. El problema está, hermanos, es porque no queremos entender. No ponemos atención, no ponemos la atención debida, no ponemos simplemente atención a la palabra de Dios. Fíjese, dice aquí que estas personas, hermanos, no entienden la palabra del reino. Fíjese, usted puede hablar con este tipo de personas, que su corazón es como el del camino. Puede hablar con ellos y ellos pueden hablar de cualquier cosa, de política, del clima, del trabajo, pero cuando habla de la palabra del reino, el problema con ellos no es que no entiendan las cosas. El problema de este tipo de personas es que no entienden la palabra del reino. Un mensaje que es muy sencillo: el Señor murió por ti, el Señor te ama, tú eres pecador y necesitas perdón de los pecados, y el Señor te ofrece salvación. ¿Es difícil entender eso, hermanos? No, hermanos. Pero este tipo de personas, dice aquí Jesús, la semilla cayó junto al camino. No lo entendieron. Es muy fácil. Y no lo entendieron no porque no tengan capacidad o no porque no puedan entender, sino simplemente, hermanos, no ponen atención. ¿Por qué? ¿Por qué no ponen atención? Simplemente porque la palabra, el mensaje de la palabra no les interesa, hermanos. De nuevo, podemos hablar con ellos de todo tipo de cosas, pero la palabra de Dios no les interesa, no ponen atención. Yo conozco dos tipos de personas, hermanos. Cuando escuchamos predicaciones, por ejemplo, cuando escuchamos un mensaje de la palabra, hay personas que saliendo de la iglesia, tú les puedes preguntar, oye, ¿de qué se trató la predicación? Y no se van a acordar. No sé. Hay personas, hermanos, que después de años dicen, oye, me acuerdo de la predicación, me acuerdo de esta enseñanza, me acuerdo de este pasaje. Y se trata, hermanos, de poner atención, la importancia de entender, de buscar de la palabra de Dios. En este contexto, hermanos, Mateo 13, el entender la palabra de Dios tiene que ver mucho con las cosas en las que ponemos atención, en nuestras prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad durante la semana? ¿Cuál es nuestra prioridad, hermanos? Por ejemplo, ¿cuál es nuestra prioridad con nuestros hijos? ¿Se fijan, hermanos? Entonces, el entender el mensaje de Dios tiene que ver mucho con poner atención. Tiene que ver mucho con poner atención. Dice aquí, hermanos, que las personas que no ponen atención a la palabra de Dios, y no hablo de poner atención en la iglesia, hablo de que constantemente estemos atentos a la palabra de Dios. Que cuando haya una oportunidad de escuchar, escuchemos, consumamos. Así como comemos ciertos platillos que decimos, ay, qué rico, que digamos, qué buena es esta palabra, ¿verdad? Que leamos, que consumamos de la palabra de nuestro Dios. Dice aquí, hermanos, que cuando nosotros consumimos de la palabra de Dios, el enemigo no nos va a robar. Dice aquí, ¿cuál es el problema con la semilla que cayó en el camino? Vino el enemigo y se la ¿qué? ¿Qué pasó con la semilla? Se la robó. Se la robaron. Vino alguien y se robó la semilla. Entonces, en este primer punto, hermanos, nos invita el Señor Jesús a que entendamos la importancia de escuchar de la palabra, a que pongamos atención, a que cada vez que podamos, hermanos, nosotros nos alimentemos de la palabra. Usted se preguntará, ¿por qué hay personas
que alguien le sembró en su corazón la palabra de Dios y el enemigo se robó esa semilla. Porque hay personas que en algún momento de su vida alguien le sembró la palabra de Dios en su corazón y después le robaron la semilla. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no puso atención, no consumió el mensaje, no lo terminó de creer. No le interesa. ¿Sí? Es muy importante, hermanos, constantemente esto. Número 2, Jesús dice que parte de la semilla cayó en las piedras. Esta persona, hermanos, dice aquí Jesús en el versículo 20, que la semilla que cayó en las piedras es una persona que recibió, fíjese bien, recibió con mucho gozo de la palabra de Dios. Es decir, que cuando tú le invitas a la iglesia, viene a la iglesia contento, le gusta todo lo que pasa aquí, le gusta convivir con los hermanos, le gusta cooperar. Dice aquí, recibe la palabra con gozo, escucha la palabra con gozo, escucha las predicaciones con gozo. ¿Cuál es la diferencia entre el de las piedras y el del camino? Este escucha la palabra con gozo, este no escucha. ¿Se fija la diferencia? Este escucha la palabra con gozo. Este no escucha. Este no escucha la palabra, no le interesa la palabra. Este sí escucha de la palabra de Dios con gozo, pero, hermanos, el problema es que recibe muy rápido de la palabra y recibe con gozo, pero para este tipo de personas, hermanos, los que la semilla cayó en las piedras, pues la semilla no puede florecer ahí. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que la iglesia y el mensaje de la palabra para ellos es un mensaje de motivación, es un mensaje de coaching, es un mensaje de TED Talk, ¿verdad? De motivación, en donde en la iglesia decimos, no, siéntase bien, vaya, se disfrute de la vida, viva al máximo. Cuando el predicador en la iglesia predica así, hermanos, es un mal predicador. No es mi labor motivarle a usted para que usted mañana empiece al 100 su vida. Ese no es mi trabajo, hermanos. Si yo hacemos eso, o los que predicamos aquí hacemos eso, esa no es nuestra labor. Nuestra labor, hermanos, sí es que usted se sienta animado con el mensaje de la palabra. Pero yo no soy ni César Lozano, ni Daniel Javif, ni soy youtuber, ni nada de eso, hermanos. Somos predicadores de la palabra y la palabra nos tiene que confrontar. La palabra nos anima, pero la palabra también nos confronta. ¿Se acuerda lo que hablábamos en la clase? La sabiduría de Dios nos va ¿a qué? A corregir. Nos va a confrontar. Y a veces a nosotros, hermanos, no nos gusta, o a nadie nos gusta que nos confronten, hermanos. ¿Verdad? Hay una historia, hermanos, de una señora allá en un lugar lejano, en donde había una campaña evangelística y habían invitado a un predicador a predicar del evangelio y de la palabra. Y cuando vino esa persona, predicó y estaba llenísimo el lugar, ¿verdad? Este predicador invitado no conocía a nadie. Y cuando estaba predicando, se levantó una señora y le dijo desde atrás, usted no va a estar hablando de mi vida. Y se salió y se fue, ¿verdad? Y se fue a su casa enojada. Y ella pensó que el predicador había indagado en su vida y que el mensaje se lo estaba dedicando a ella, ¿verdad? Hace unos años pasó eso aquí también, ¿verdad? Alguien me dijo, oye, fulana hermana está enojada contigo. Y yo, ¿por qué? Porque dice que hablaste de sus intimidades en la predicación. Yo esas intimidades ni me las sabía de ella, ¿verdad? Pero pasa, hermanos, que no es que el predicador, bueno, hay veces que los predicadores hacen eso y eso está mal hecho, pero muchas veces, hermanos, cuando nos sentimos confrontados, no es que investigaron mi vida, es que el Espíritu Santo nos está hablando. ¿Verdad? Esa es una de las razones por las cuales yo predico en series, para que la palabra nos hable y que nos confronte a todos. Y al primero que confronta la palabra de Dios es a mí cuando estoy estudiando y estoy preparando esto para dárselo el domingo. El mensaje de la palabra, hermanos, nos confronta. Entonces, dice aquí, hermanos, Jesús que la semilla que cae entre las piedras recibe con gozo, pero no tiene profundidad. A la gente le gusta venir, a la gente le gusta disfrutar, a la gente le gusta escuchar, pero su fe no tiene profundidad. Le gusta lo social de la iglesia. ¿Se fijan, hermanos? Le gusta lo social de la iglesia, pero no le gusta el mensaje de Jesucristo. Había, hermanos, había un gobernador en el primer siglo, un gobernante llamado Festo.
que le gustaba, hermanos, Pablo, el apóstol Pablo estaba en la cárcel y le gustaba traer a Pablo y le decía, tráiganme a Pablo para que me predique, al apóstol Pablo. Imagínense, hermanos, qué predicadorazo. Y lo traía y le decía, a ver, Pablo, así como si fuera un cantante, y le decía, échame una canción, ¿verdad? Le decía, Pablo, échate una predicación, a ver, quiero escucharte. Y hablaba y decía, este gobernante se deleitaba escuchando a Pablo. Pero al final no le gustaba porque Pablo se metía con él y le decía, necesitas arreglar tu vida. Tú no estás bien. Necesitas arrepentirte. Y ahí decía, no, llévenselo ya. Esta parte del sermón no me gustó. O como se acuerda usted con Herodes, el hijo de Herodes el Grande, que de vez en cuando hacía lo mismo con Juan el Bautista. Lo traía y le decía, a ver, échate una predicación. Y la predicación, tráiganme a Juan el Bautista porque es muy buen predicador. Me gusta escucharlo, o sea, me gusta así socialmente oír un bonito mensaje de la palabra. Pero Juan el Bautista veía y su primera frase de su sermón fue, ¿se acuerda? No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Esa predicación no me gustó. Llévenselo de aquí, ¿verdad? Hermanos, eso es lo que el mensaje del evangelio va a hacer en nuestra vida. No es un mensaje donde usted vengamos, le aplaudamos y le digamos, mire, usted vaya, viva, disfrute, ¿verdad? Cante la canción de Napoleón, la de abre tus brazos fuertes a la vida. No, hermanos, el mensaje del evangelio se va a meter con nuestra vida, se va a meter con nosotros. Si no se mete con nosotros, no es un mensaje efectivo. Entonces recibe con gozo, pero no tiene profundidad. No le gusta ser confrontado, le gusta lo social de la iglesia. Le repito, la diferencia con este es que este no escucha. ¿Por qué este viene a la iglesia? No tengo idea por qué viene, si no le gusta. Este sí sé por qué viene porque le gusta lo que pasa en la iglesia, le gusta lo social, le gusta escuchar bonitas predicaciones. Pero, hermanos, recibe con gozo, pero no tiene profundidad. ¿Por qué? Y el Señor Jesús lo dice en este versículo. Fíjese bien, hermanos. Jesús lo dice en este versículo. Se va. ¿Cuándo se va? Dice el versículo 21. Cuando viene la aflicción y las persecuciones, se aparta. Cuando hay sufrimiento, cuando hay aflicciones, se va. ¿Sabe por qué se va una persona? ¿Sabe por qué una persona llega, escucha de la palabra gozosa y cuando tiene problemas se va? ¿Sabe por qué? Porque los pastores de la tele, de YouTube, las redes sociales, la religión de las redes sociales nos hace pensar, nos ha vendido una gran mentira, que si estamos en Cristo no nos va a pasar nada. Ahí dice, no sé por qué no se ve, pero dice, pensamos que estar en Cristo es sinónimo de tener éxito. Y eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira, hermanos. La Biblia no enseña eso. Y el predicador que enseñe, si enseñamos eso nosotros, hermanos, somos mentirosos. Si yo le digo, crea en Cristo y se van a acabar sus problemas. Crea en Dios, acérquese a Dios y toda su vida se va a resolver. ¿Eso es cierto, hermanos? No, hermanos. Eso no es cierto. Fíjese, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona se acerca a Dios, hay personas que vienen y dicen, tengo muchos problemas, quiero venir a la iglesia. Y yo le digo, venga a la iglesia porque busque a Jesucristo, no porque piense que se van a acabar sus problemas. ¿Se fijan, hermanos? Si nosotros entramos por esa puerta y digo, en este lugar, cuando encuentre a Cristo se van a acabar mis problemas, déjeme decirle que muy pronto usted va a ser decepcionado. En unos días va a sentir problemas y va a decir, Cristo no me cumplió. Pero es que Cristo nunca te prometió eso. Cristo te prometió, te acompaño en tus problemas. Cristo no te prometió, te resuelvo tus problemas. Cristo nos acompaña. Entonces, cuando una persona viene y recibe con gozo, escucha de la palabra, que es más como motivación, claro, en el momento que tiene una decepción se va, hermanos. Se va, tiene un problema con alguien y se va. Algo no le gustó de la reunión y se va. Algo tiene problemas, sufrimiento, se va. Porque no tenía profundidad.
Porque lo que buscamos en la iglesia es lo social. Y hermanos, la iglesia no es el mejor lugar para buscar social. Hay clubes, hay muchos otros lugares. La iglesia sí buscamos motivarnos unos a otros, pero buscamos de la palabra de nuestro Dios. No pensemos, hermanos, que estar en Cristo es sinónimo de no tener problemas. Recuerden las palabras de José. Estas palabras yo les hice mucho énfasis cuando empezó la pandemia. No sé si se acuerdan. Yo les hice mucho énfasis cuando empezó lo del COVID y nos empezamos a reunir por Zoom y cerramos este edificio. Yo les hacía mucho énfasis en estas palabras. Que José decía, la promesa de Dios, hermanos. José nos recuerda que la promesa de Dios no es que nos va a salvar de los problemas. La promesa de Dios es que nos va a acompañar en nuestros problemas y que muchos de nuestros sufrimientos actuales Dios los va a transformar en algo bueno para el futuro que ni nos imaginamos. En este episodio, hermanos, usted recuerda, los hermanos de José le vinieron a pedir perdón y le dijeron, perdónanos por cómo te tratamos y perdónanos por todo el sufrimiento que te hicimos pasar. Y José responde, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo ¿para qué? ¿Para qué? Para bien. Eso dice José. Claro, sí sufrió muchísimo José, hermanos. Lo vendieron como esclavo, lo metieron a un pozo, lo difamó la esposa de Potifar, lo metieron a la cárcel, sufrió muchísimo y por muchos años, pero ahora después de tiempo José lo entiende y dice, ahora entiendo cómo esos sufrimientos me prepararon para estar donde estoy hoy. Ustedes se propusieron hacerme mal, le dice José a sus hermanos, pero Dios dispuso todo para bien. Y gracias a ese sufrimiento ahora soy lo que soy, decía José. Después, hermanos, una parte cayó en los espinos. Una parte cayó en los espinos. Esta persona, hermanos, no tiene el problema de los de las piedras, ni tiene el problema de los del camino. Las personas del camino, hermanos, no creen en la palabra de Dios, no ponen atención, no les interesa la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios no germina en sus corazones. Las personas que están en las piedras reciben las palabras de Dios, pero de manera muy superficial, para sentirse bien, no para tener una relación con Dios. Por lo tanto, la semilla no echa raíces. Esta gente, hermanos, no tiene ese problema. Estas personas creen en la palabra de Dios, profundizan en el mensaje de la palabra, se alimentan de ella. Cuando tienen, no son como los otros, los de las piedras, que cuando tienen problemas se van. No, ellos se aferran a Dios, hermanos. ¿Conoce usted personas que en sus sufrimientos se aferran a Dios en lugar de alejarse de Dios y de la iglesia? Nuestra primera tendencia, hermanos, cuando sufrimos, es decir, no quiero ir a la iglesia. No sé por qué, ¿verdad? Porque esa es nuestra primera tendencia. Pero estas personas no, hermanos, ellos se aferran a Dios. ¿Conoce usted personas que se aferran a Dios cuando están en sufrimientos? No sé si usted ha escuchado en las redes sociales, hermanos, pero en la iglesia de Oliver Creek, aquí en Bartlett, donde predica el hermano Garrett Best, ahí hay una hermana que tiene su niña con COVID, tiene 6 años, y la niña está muy mal. No sé si lo ha visto por las redes sociales. Está muy mal. Tiene desde el 1 de agosto intubada y en terapia intensiva. ¿Cuál fue el problema? Que el COVID en una niña tan pequeña le inflamó sus órganos, sus pulmones, su hígado, y está a punto de colapsar la niña, está intubada. Y yo he estado metiéndome a su Facebook para ver cómo ella pone actualizaciones todos los días para ver cómo está su niña, y yo he estado orando por ella, y me llama mucho la atención, la fe que tiene la mamá de esta niña, ¿verdad? Me llama mucho la atención eso. Ella pone en su Facebook como que estoy orando por más fe y le pide perdón a Dios, le dice, Señor, perdóname por las veces que he dudado de ti. Me parece increíble
una fe así, en una situación así. Hay personas que los sufrimientos lo acercan a Dios, no lo alejan de Dios, lo acercan a Dios. ¿Cuál es el problema con ellos, hermanos? Entonces, este tipo de personas, hermanos, se aferran a Dios cuando tienen problemas. Este tipo de personas tienen profundidad en la palabra. Pero dice el Señor Jesús, los que caen entre espinos es el que oye de la palabra, pero las preocupaciones los matan. Las preocupaciones los matan. Entonces, creen en la palabra, confían en Dios en las tribulaciones, pero las preocupaciones diarias de la vida, hermanos, los estresa tanto, los enferma tanto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los espinos? Las preocupaciones no pueden dejarse de preocupar por todo. Y el problema de la preocupación diaria, hermanos, y del estrés, es que a la vez demuestra la falta de confianza que a veces tenemos en Dios. Esos son los espinos, hermanos. Decimos, cuando alguien nos dice, oye, debemos confiar en Dios, cuando escuchamos una predicación, decimos, no te preocupes tanto, confía en Dios, decimos, amén, no entiendo eso. O cuando alguien viene y nos aconseja y nos dice, oye, no debes preocuparte tanto por las cosas diarias de la vida, decimos, ¿sabes qué? Tienes razón. Cuando alguien nos dice, oye, pero ¿de qué voy a comer? ¿Qué voy a vivir? Se está acabando el trabajo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, aquí en este grupo, hermanos, en la iglesia hemos pasado algunas veces, alguno de nosotros por eso, oye, pero ¿de qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué va a pasar? Nos preocupamos y alguien nos dice, oye, Dios va a proveer, no te preocupes, si tú confías en Dios va a proveer. Decimos, ¿sabes qué? Tienes razón, pero a la hora de vivirlo en la semana, hermanos, nos estresamos muchísimo. El ritmo diario de la vida, el ritmo diario de la vida nos ahoga. Esos son los espinos. Y personas así, hermanos, tan preocuponas, decimos, necesito trabajar más, necesito ser más diligente, necesito ser más responsable. En otras palabras, necesito preocuparme más. Necesito preocuparme más. Dice Jesús, hermanos, que al final de cuentas, esas preocupaciones diarias nos van a matar. Van a ahogar nuestra fe, hermanos. Usted y yo podemos decir, yo así soy, yo siempre he sido así. Pero eso no quiere decir que usted no pueda cambiar. Eso no quiere decir que usted no pueda confiar más en Dios. ¿Se fijan, hermanos? ¿Verdad? Entonces, estas personas se aferran a Dios en las grandes tribulaciones, creen en la palabra, se alimentan de ella, pero las preocupaciones diarias de la vida, hermanos, no permite, hermanos, que nosotros echemos una profunda raíz. No son los sufrimientos grandes lo que nos aleja de Dios, son las preocupaciones pequeñas de la semana, las preocupaciones diarias, las que nos llenan de estrés, que a largo plazo, hermanos, terminan ahogando nuestra fe. Eso es lo que está diciendo Jesús. Dice Jesús aquí, el engaño de las riquezas. Es decir, la gente que estamos siempre pensando qué vamos a hacer y qué vamos a hacer y cómo vamos a resolver esto y cómo vamos a resolver. Ese es el problema. Y por último, Jesús habla, número 4, de una semilla que cae en buena tierra. Déjenme decirle, hermanos, que no hay una de las cosas más hermosas que he tenido la oportunidad de ver en mi vida. Una de las cosas más hermosas que he tenido la oportunidad de ver en mi vida es una persona que empieza a escuchar de la palabra de Dios, que empieza a preguntar de la palabra de Dios, que empieza a entender la palabra de Dios, que entrega su vida a Dios porque ha entendido el mensaje de la palabra y que hoy, después de que alguien vino y puso semilla en su corazón, son un árbol que da fruto
y dan fruto, hermanos. Y están dando fruto en su iglesia, en su vida, con su familia. Que tienen luchas, hermanos. Usted sabe que nosotros no creemos en la familia perfecta. Eso lo hemos dicho muchas veces aquí en la iglesia, ¿verdad? No creemos en eso. Creemos en la vida real. Pero en la vida real hay familias que están dando fruto porque alguien vino. Desde que soy niño, hermanos, desde niño tuve la oportunidad de ver a mi padre, por ejemplo, ir y sembrar la semilla en una familia que no sabía ni cómo buscar los libros de la Biblia. Y poco a poco van aprendiendo y van preguntando y van aceptando y van entendiendo cómo es Dios, entregan su vida a Dios y hoy son un árbol, como dice el Salmo 1, un árbol plantado que su hoja no cae y que está dando fruto, hermanos. Pero también, hermanos, he tenido la tristeza, hermanos, de ver y de plantar la semilla en un corazón y las piedras o los espinos o porque está en el camino se roban la palabra de Dios. También he podido ver eso. Yo estoy seguro que usted ha podido ver eso también. He tenido la oportunidad, hermanos, de bautizar muchachos que hoy son grandes predicadores. Y ese mérito no es mío, hermanos, es su corazón y la semilla que tiene poder, que es el Evangelio. He tenido la oportunidad, hermanos, de enseñar a personas que hoy por hoy me siento yo a aprender de ellos. Pero también he tenido la oportunidad, hermanos, de dedicarle años a personas y que su semilla está siempre ahí en los espinos. Y tarde o temprano esa semilla se va a morir. Esa semilla se muere. Ya lo vimos aquí. Yo no quiero preguntarle cuál es usted. No quiero preguntarle eso. Yo quiero preguntarle cuál quiere ser usted. Eso quiero preguntarle. Porque el objetivo no es que usted se sienta culpable diciendo, sí, yo soy de la semilla que cayó junto al camino, mi corazón está duro, me gusta, vengo, pero ni sé por qué vengo si la palabra de Dios ni me interesa. O usted dice, no, pues sí, mi semilla está en las piedras, como dice Jesús, y me gusta todo lo que pasa aquí, pero nada más. No hay mucha profundidad. O nuestro corazón está ahogado por las preocupaciones diarias. Todo el tiempo pensando en las preocupaciones diarias. Hermanos, este tipo de vida nos va a ahogar nuestra fe. Yo se lo digo. Y bueno, no se lo digo yo, Jesús nos lo está diciendo aquí en su historia que nos contó del sembrador. Este estilo de vida, hermanos, nos va a matar nuestra fe. Este estilo de vida no nos deja avanzar, nos tiene estancados. ¿Verdad? Yo le pido a Dios, hermanos, que usted y yo podamos ser un terreno fértil en donde la semilla de la palabra de Dios esté y que aunque usted tenga un año, un mes o 20 años escuchando de la palabra de Dios, usted pueda seguir avanzando. Que usted esté estancado no es un lugar seguro, hermanos. Que usted esté estancado no es un lugar seguro. Necesitamos de un corazón fértil para que crezca esa semilla. Entonces no le pregunto cuál es usted, no quiero preguntarle cuál quiere ser. Y para terminar, para reflexionar estas preguntas, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es nuestra actitud cuando escuchamos de la palabra? ¿Sabe una cosa, hermanos? Yo veo cuando una persona está en crisis, de todos estos años que he predicado, veo cuando una persona escucha la palabra cuando está en crisis y cuando una persona no está en crisis, y hay una diferencia enorme. Cuando estamos en crisis nos sentimos tan sedientos de la palabra, cuando no, nos sentimos tan indiferentes a la palabra. Ojalá, hermanos, que Dios siga obrando en nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra actitud cuando escuchamos de la palabra? ¿Confiamos en Dios en nuestro día a día? ¿Qué hacemos cuando tenemos problemas? ¿Nos alejamos de Dios y de la iglesia o nos acercamos a Dios y a la iglesia? Y por último, hermanos, ¿cuánto fruto estás dando?
Usted dice, yo no estoy dando fruto. Quizá porque nuestra semilla tiene años en las piedras, en los espinos, en el camino. Hermano, déjeme decirle esto. Usted no es un miembro de esta iglesia. Yo no quiero que usted sea miembro de esta iglesia. Yo quiero que usted y yo seamos colaboradores del reino de Dios. ¿Se fija la diferencia? Yo no quiero que usted sea miembro. Cuando yo era niño, los predicadores se afanaban mucho. ¿Quién es miembro y quién no es miembro? A mí no me interesa quién es miembro, quién se considera miembro y quién no. A mí me interesa que usted, no importa quién sea un colaborador nuestro. Porque las membresías se dan en el YMCA. ¿Cierto, hermanos? Ahí, si yo soy miembro del YMCA, ellos tienen que mantenerme contento para que yo mantenga mi membresía. No, hermanos, la iglesia no funciona así. Usted y yo somos colaboradores. Y si usted no está dando fruto, usted necesita tener un ministerio. Miembro, todos somos miembros aquí, hermanos. Todos somos parte de esta familia. Y a todos les amamos. Pero usted no puede nada más venir y consumir como si fuéramos un club en donde usted es miembro. Usted y yo somos colaboradores. ¿Amén? Pero dígalo como que lo cree. ¿Amén? Somos colaboradores, hermanos. Porque si usted es miembro, eso quiere decir que yo, como trabajador de tiempo completo de esta iglesia, mi labor es tenerlo contento a usted. Yo no quiero ese trabajo. Mi labor, hermanos, es animarlo a que usted y yo trabajemos juntos en el reino de Dios. Si yo lucho para tenerlo usted contento, hermanos, déjeme decirle algo, nunca voy a terminar de tenerlos contentos a todos. ¿Cierto, hermanos? No se va a poder. Entonces, en lugar de ser miembros de la iglesia, somos colaboradores del reino. Usted necesita tener un ministerio, dar fruto y sobre todo poner mucha atención en la palabra, echar profundidad en la palabra, confiar en Dios todos los días, dormir tranquilo, descansar en su presencia. Y que estas cosas que le acabo de decir van a hacer que la palabra de Dios dé fruto en nuestra vida, en nuestra familia. Que usted sea un árbol plantado y fuerte. Quiero hacer algo diferente hoy, hermanos. Quiero hacer algo especial el día de hoy. Nos quedan 5 minutos. Quiero hacer algo especial el día de hoy. Quiero invitarle a que si usted se siente que su corazón está como en las piedras o en el camino o en los espinos, quiero que nos deje orar por usted en esta mañana. Quiero que nos pongamos de pie y mientras cantamos un himno, si usted quiere pasar al frente y decir, hermanos, yo necesito que oren por mí porque yo siento que mi corazón es de piedra o mi corazón es de espinos o mi corazón está en el camino y la palabra de Dios no ha echado raíz, soy indiferente a la palabra de Dios, los problemas de la vida me ahuyentan de Dios o las preocupaciones diarias me tienen tan estresado que mi fe está bajando. Necesitamos orar por usted, ¿verdad? En esta iglesia, hermanos, creemos en la vulnerabilidad, creemos en la importancia de decir necesito ayuda, necesito oración. Una persona que pasa por oración, hermanos, no quiere decir que es más pecador que los demás, quiere decir que es valiente y que le importa su vida espiritual. Así que mientras cantamos yo lo voy a esperar aquí. Y si usted quiere que oremos por usted, si usted se siente así como yo hablé en esta mañana, permítanos orar por usted en esta mañana. Y vamos a decirle a nuestro Dios, Señor, quiero que mi corazón sea una tierra blanda, una tierra fértil, en donde la semilla de fruto, donde la semilla de fruto. Vamos a ponernos de pie, yo lo espero aquí. No le dé pena, si necesita de la oración, pase al frente y vamos a orar juntos.